Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo para aprender la diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Este vídeo es muy útil si estáis empezando con este tema, si estáis empezando a estudiar la diferencia entre un tiempo u otro. También es útil si ya os lo explicaron bastantes veces, pero veis que no lo podéis entender, veis que no termináis de entenderlo y encontráis toda la explicación bastante confusa o difícil. Los ejemplos que yo os voy a explicar a continuación son ejemplos que yo considero bastante fáciles, sencillos, que son buenos para empezar a entender la diferencia entre un tiempo y el otro. Es una buena opción para empezar. Más adelante, con calma, podréis ver ejemplos que son más complicados. Bien, para este vídeo os recomiendo que os preparéis un té, un café, un cafecito y que os sentéis con calma. Esto no es un Reels de Instagram, esto no es un Short. Así que con paciencia y con muchas ganas de aprender y de pensar, nos podemos sentar hoy aquí juntos para por fin entender la diferencia entre el imperfecto y el indefinido. Vale, para hacer esta presentación más fácil voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber sobre el imperfecto y el indefinido? ¿Cómo funciona? Lo que tenemos que entender es la regla siguiente, que se aplica a todos los casos, que se aplica a todas las frases y a todos los contextos. No hay más que una regla, hay una y solo una. Cualquier otra explicación que encontréis por internet es falsa, es incorrecta y vais a cometer errores. Bien, dicho esto, lo primero que tenemos que entender es que el imperfecto nos pone en medio de la acción, dentro de la acción, en el proceso, y el indefinido nos sitúa fuera de la acción, después de la acción. Y esta es la única regla en la que tenéis que pensar a la hora de tomar una decisión. Imperfecto dentro, indefinido fuera. Supongo que la gente que me conozca en YouTube a través de este vídeo ahora mismo puede estar pensando, ¿pero esta tía quién es? ¿No había nada mejor? ¿Qué es esto de dentro y fuera? Bueno, pues esto es lo que hay. Tenéis que confiar en mí. Entonces, estos conceptos son en los que tenemos que pensar, dentro y fuera. Es útil también para algunos estudiantes pensar en el medio con el imperfecto o después de la acción con el indefinido. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que entender. La diferencia es una cuestión espacial. Tiene que ver con el espacio y no con el tiempo. No podemos pensar cosas como acción que se repetía o que se repitió o acción larga, corta, acción que interrumpe. No. Eso no nos va a ayudar. Vale. El ejemplo más fácil y más sencillo para explicar el significado del imperfecto y del indefinido es con el verbo cruzar, que ya lo usé en alguno de mis vídeos anteriores. Vale, aquí tenemos Claudia cruzaba, Claudia está cruzando, está dentro del proceso, dentro de la acción, y ella no había terminado de cruzar, ¿ok? Está cruzando. Cruza. Sin embargo, si decimos Claudia cruzó, vemos la acción desde fuera. Ella terminó de cruzar, está al final del paso de cebra. Ella llega hasta aquí, expresando el fin de la acción. Cruzó, lo completó, lo hizo, está al final de la calle. Pero con el imperfecto no, está en medio de la calle, cruzando, ¿ok? Y esa es la principal diferencia, que el imperfecto nos sitúa dentro de la acción, no podemos saber si se terminó o no, y con el indefinido podemos ver todo el proceso. Cruzó, Claudia llega hasta el final, lo hizo, lo completó, y esa es la función del indefinido, marcar el final. Entonces, con estos verbos que implican un movimiento, como por ejemplo cruzar, la diferencia para entender un tiempo u otro es bastante simple de entender. Vamos con otro ejemplo que es el verbo tirar, ¿ok? Tirar. Y aquí tenemos dos frases. Tiró el papel a la papelera o tiraba el papel a la papelera. ¿Qué significan estas frases? ¿Cuál es la diferencia? Vale, si decimos tiró el papel a la papelera, significa que la persona empezó el movimiento, el papel completó toda su trayectoria en el aire y finalmente entró dentro de la papelera, tocó el fondo de la papelera. Todo ese proceso se completó, llegando a su fin. Podemos ver el fin del trayecto.
Sin embargo, si decimos tiraba el papel a la papelera, significa que estamos describiendo alguna parte de ese proceso y que el papel no completa toda la trayectoria, ¿ok? Lo normal, si decimos esta frase, es que completemos la frase con otra. Tiraba el papel a la papelera, ¿no? El papel está en proceso, está volando, cuando su gato lo atrapó en el aire. Lo normal es completar la frase con otra. Y aquí tenemos al gato cogiendo esta hoja de papel en medio de la trayectoria, mientras el papel estaba en el aire. Bueno, pues esto es, tiraba, estamos dentro de la acción no se completó, y esto es tiró, sí se completó, porque el indefinido marca el final. Vale, muy bien. Antes de continuar, recordad que por muchas explicaciones que yo dé, aunque son útiles, solo vais a aprender verdaderamente a utilizar un tiempo u otro a través de la práctica, que es lo que al final dará sentido a la explicación. Vuestro cerebro funcionando, pensando, aprendiendo a pensar. Por eso mismo, recordad que abajo en la descripción tenéis un link para reservar una clase conmigo en el caso de que queráis trabajar este tema con una práctica más enfocada. Lo que hago yo siempre es trabajar con ejercicios que te hacen pensar, no memorizar y por lo tanto aprender. Vale, pues seguimos y vamos a pensar ahora en el verbo comer. Y tenemos aquí dos ejemplos. Comía una pizza y comió una pizza. Comía es el imperfecto y comió es el indefinido. ¿Qué significa comía una pizza? Comía una pizza significa que podemos ver a la persona masticando, cogiendo un trozo de pizza, luego otro, volviendo a masticar, tragando, coge un trozo de pizza otra vez, pero no podemos saber si la terminó de comer. Estamos dentro de la acción, viendo cómo la persona come, engulle, traga, mastica. Estamos dentro, en el proceso, en medio de la acción. Sin embargo, si decimos comió una pizza, el significado cambia. Significa que la pizza está completamente en su estómago. La acción se completó. Podemos ver desde fuera todo el proceso. La persona lo empezó a comer y bocado a bocado, poco a poco, masticando, tragando, lo terminó de comer. Y ahora absolutamente toda la pizza está en su estómago, completamente consumida. La caja está vacía. Entonces, esto es lo que significa comió. Podemos ver todo el proceso, la persona comiendo y llegando al fin, una vez la pizza está completamente consumida. Y esto es lo que marca el indefinido, el final. La pizza se consumió. Podemos ver la acción desde fuera. Todo, completo, todo el proceso. Sin embargo, si decimos comía, no podemos ver la acción desde fuera. Estamos dentro porque vemos a la persona comiendo en el proceso de comer. Otro concepto que ayuda a los estudiantes, ya lo expliqué en algún vídeo, es relacionar al imperfecto con una foto, que sería esta de aquí, y al indefinido con una película, ¿no? La película significa que puedes ver todo el proceso, desde el principio hasta el fin, la persona empezando a comer la pizza y terminándola, puedes ver todo hasta donde aparecen esos créditos, y sin embargo, con una foto, no puedes saber el final, no puedes saber cómo terminó esa acción o si terminó, no se puede saber. Vale, seguimos con el verbo trabajar. Y aquí tenemos dos ejemplos. Ella trabajó como camarera y ella trabajaba como camarera. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Pues vamos con la primera. Si decimos ella trabajó como camarera, ¿qué es lo que queremos expresar? ¿Ella todavía trabaja en ese bar? Bueno, como el indefinido es el tiempo que marca el final, como podemos ver toda la película, toda esa película de ella trabajando en el bar hasta el final, no. La respuesta es no. Yo sé que no trabaja ahí, porque utilizo el indefinido. Y entonces podremos imaginarnos en el bar, en el restaurante, un cartel donde dice se busca camarero porque ella ya terminó de trabajar ahí, ya no trabaja ahí. Sin embargo, si decimos ella trabajaba como camarera, no conocemos el final. No podemos saber si sigue trabajando allí o no. No podemos saberlo porque si decimos ella trabajaba, podemos ver a esa mujer trabajando como camarera. La vemos sirviendo cafés, hablando con los clientes, tomando nota, con el datáfono. Eso es lo que vemos. Estamos dentro de la acción, allí, prácticamente presentes. Sin embargo, si digo trabajó, quiero decir que terminó de trabajar. Vamos ahora con el verbo llegar y tenemos estos dos ejemplos. Cuando llegué al hotel eran las 12 de la mañana y cuando llegaba al hotel
eran las 12 de la mañana. Bien, ¿qué significan estas dos frases? ¿Cuál es la diferencia? Si decimos cuando llegué al hotel eran las 12 de la mañana, significa que vemos a la persona en la puerta del hotel o incluso dentro del hotel con sus maletas. Está allí, terminó, completó esa acción. Sin embargo, si decimos cuando llegaba al hotel eran las 12 de la mañana, vemos a la persona llegando, en el proceso de llegar, caminando. Es decir, puedo ver a la persona caminando hacia el hotel o puedo ver a la persona en un taxi aproximándose, acercándose hacia el hotel. ¿Ok? Podrían ser alguna de estas dos opciones. Si decimos cuándo llegaba al hotel, no podemos saber si la persona efectivamente llegó. Necesitamos más información porque el imperfecto nos pone dentro de la acción, en el medio. No sabemos cómo termina o si termina. Vale, seguimos. Vamos ahora con tenía que ir al hospital y tuvo que ir al hospital. ¿Qué significan estas dos frases? ¿Cuál es la diferencia? Bien, ambas frases expresan obligación, pero ¿desde qué perspectiva vemos la obligación? ¿En qué momento nos situamos? ¿Qué es lo que queremos expresar? Pues, si yo digo tenía que ir al hospital, estoy describiendo a una persona que está pensando, que está tomando decisiones sobre algo que iba o se disponía a hacer, aunque quizás finalmente no lo hizo, no lo completó. No decimos si lo hizo o no, porque decimos tenía. Estamos en el medio de la acción. Sin embargo, si yo digo tuvo que ir al hospital, se presenta a la persona ya en el hospital y podemos ver toda la acción de ir al hospital completa. Yo puedo ver a la persona cogiendo un taxi, realizando el trayecto de ir al hospital y finalmente llegando al hospital, dentro. Puedo ver todo el recorrido, de principio a fin. Por lo tanto, algo muy importante. Tuvo que ir significa tenía que ir y fue. Significa las dos cosas. El proceso completo hasta el final, porque esa es la función del indefinido, expresar el final. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Tuvo que ir engloba esos dos significados. Tenía que ir y fue. Engloba la obligación inicial y la acción una vez completada. Yo sé que hay mucha gente que cree que la gramática no es importante, que lo importante es hablar, comunicar, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque en este caso el uso de un tiempo verbal u otro cambia completamente el significado de la frase, ¿ok? Es decir, todo es gramática, todo. No se puede ignorar la gramática. Vale, os voy a dar otro ejemplo. Colón, para llegar a América, tenía que cruzar el Océano Atlántico. Colón, para llegar a América, tuvo que cruzar el Océano Atlántico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? ¿Qué significan? ¿Qué es lo que expresa una y lo que expresa la otra? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Pues con la primera frase, Colón, para llegar a América, tenía que cruzar el Océano Atlántico, con el imperfecto, vemos a Colón, este señor tan importante y tan famoso, mirando el mapa, estudiando el mapa, pensando, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar? Está pensando en el viaje que tiene que hacer antes de realizarlo, mirando el mapa o puede ser Colón, pues mirando el mar, pensando, ay Dios, pero ¿qué tengo que hacer para llegar al otro lado? Sin embargo, si decimos Colón para llegar a América tuvo que cruzar el Océano Atlántico, podemos ver a Colón al otro lado del océano, al otro lado del charco, una vez terminó, finalizó y concluyó su viaje. ¿Ok? Aquí está Colón, pues al otro lado del charco, muy contento y feliz de haber completado su viaje. Por lo tanto, tuvo que, expresa esa primera obligación y expresa cómo la acción se completó después. Podemos ver todo el trayecto, de principio a fin. Entonces, tuvo que cruzar implica tenía que cruzar y cruzó. Eso es lo que significa tuvo que. Implica esas dos cosas, todo el proceso. Expresa la obligación y también la realización de la acción. Bueno, pues esto es todo lo que quería decir. Voy a hacer otro vídeo, no sé cuándo porque soy la persona más lenta del mundo, que trate con verbos un poco más complicados, como pueden ser el verbo querer o el verbo pensar, donde es un poquito más difícil entender esta diferencia porque son verbos que no son tan visuales, son acciones que ocurren, por así decirlo, en tu mente, ¿no? Pero bueno, con calma. Quería hacer esta presentación porque los ejemplos me parecen pues más sencillos para empezar a entender qué significa el indefinido y el imperfecto. Recordad también que tenéis otros vídeos en mi canal donde podéis completar toda esta teoría, toda esta información y así tener una imagen pues más completa. Y nada más, recuerda que si quieres reservar una clase conmigo te dejo abajo el link en la cajita de descripción
para poder trabajar juntos, para poder integrar, asimilar, pues toda esta teoría. Os envío un abrazo a todos y muchísimo ánimo en vuestra ruta de aprendizaje. Yo, como siempre, encantada de ayudaros. Acordaos de dejarme un like, de escribir en comentarios si os ayudó, si no, porque todas esas cosas me animan a seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos pronto.